todo yo mi prédica, la ven así, pues es una hojita, medio hojita, está doblada. Pero en realidad está doblada, o sea, está más y más. Y luego es una super predicación que ya ni me cabe aquí en el púlpito. Pero la letra es muy chiquita y a veces no alcanzo a ver, por eso es muy grandote, pero no se preocupen, hermanos. El audio. Ok, ya todos están ahí, ¿verdad? Esta mañana quisiera hablar acerca de la presencia de Dios y de lo que Él puede hacer en nuestras vidas o en las vidas de las personas que están en nuestro alrededor. Este pasaje lo hemos leído ya en algunas ocasiones anteriormente, ya lo conocen, es acerca de un enfermo, de un paralítico, que fue acercado a Jesús, porque obviamente no podía llegar a Él, pero unos amigos lo ayudaron, lo acercaron y pues Él entró en la presencia ahí con Cristo y vamos a ver qué es lo que sucedió. Ya lo conocemos, de hecho hace unas semanas lo estaba tocando este tema también en la reunión de jóvenes, pero quisiera ahora profundizarlo y que Dios nos mostrara versículo a versículo cada una de las cosas que vamos a ver hoy. Como les decía, es acerca de la presencia de Dios. Hace 3 semanas les compartía en el Salmo 27, y uno de esos versículos del Salmo 27, no sé si recordarán, que era lo que decía, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Eso lo escribió David. Él escribió, yo lo que le demando a Dios, yo lo que le pido a Él, es estar en su casa, es estar en su presencia. David, yo no le estoy pidiendo a Dios riquezas, yo no le estoy pidiendo a Dios vivir 100 años, 200 años, la inmortalidad. No le estoy pidiendo a Dios tampoco la juventud eterna. No le pido a Dios que me haga famoso, que me haga rico. No, David lo que le estaba pidiendo a Dios era estar con Él, que le permitiera estar en su presencia. Eso era lo que David anhelaba realmente. Y después en el Salmo 84:10 David también escribió, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. O sea, él prefería vivir un día en la casa de Dios que vivir 1000 afuera. O sea, para David la vida sin Dios no tenía ningún sentido. Decía, si yo voy a estar sin Dios, si no voy a estar en su presencia, si no voy a estar cerca de Él, no me interesa. Yo quiero estar con Dios, quiero estar siempre cerca de Él. Y Dios fue tocando la vida de David, y dice la Biblia, dice la Escritura, que David tenía un corazón conforme al de Dios. Y eso es grande, realmente, el tener un corazón conforme al de Dios, eso es wow. ¿Y cómo lo logró David? ¿O cómo fue eso? Buscándolo a Dios. Y Dios fue obrando en su personalidad, en su carácter, en todas las áreas que tenía David, porque David tenía muchas áreas y muchos defectos, y lo podemos leer aquí en las Escrituras. Y eso es lo que me gusta de las Escrituras, que nos presentan a las personas tal cual como son, pecadores con sus defectos, con sus errores, y cómo Dios fue obrando en ellos y los fue transformando poco a poco. Y al principio podemos ver en un capítulo cómo era una persona muy, por ejemplo, a Juan le decían, bueno, es hijo del trueno, porque era una persona muy enojona, tenía un carácter muy fuerte. Y después terminamos leyendo las epístolas de Juan, primera, segunda, tercera, y parece que estamos leyendo una carta de amor. Se convirtió en una persona amorosa, que hablaba bonito, que expresaba todo con amor. Había dejado todo eso porque él, en la presencia con Cristo, fue transformado en algo bueno, en algo grande. En otra ocasión, en el libro de Hechos, 2 discípulos son tomados y encarcelados porque estaban predicando de Cristo. Y lo hacían de una manera increíble, impresionante. Hablaban y predicaban y compartían y todo eso. Y entonces fueron atrapados y les decían, oigan, pero ustedes eran los que estaban con Jesús, ¿no? Ustedes son son 2 de los 12. Pero ustedes eran, pues eran pescadores, no tenían estudios, no tenían educación. Y dice ahí la Escritura que esas personas se maravillaron y reconocieron que ellos 2 habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque vieron cómo fueron transformados. Entonces nosotros, cuando nos acercamos a Dios, nuestras vidas cambian, ¿sale? Y aquí en la Biblia, cuando nosotros la abrimos y vemos
cuando las personas se acercaron a Jesús, vemos las cosas que ocurrieron. Podemos buscar, yo estuve buscando en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en todos, y hoja tras hoja era Jesús haciendo un milagro. Si Jesús sanaba a un ciego, después sanaba a un cojo, después a un mudo, un sordo, después multiplicaba el pan porque no había que comer, multiplicaba los peces y hacía milagro tras milagro. Y eso era increíble, estar ahí caminando con Jesús. Y vamos a leer lo que dice aquí la Escritura en estos versículos. Dice Marcos 2, versículo 1. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Primer punto que podemos ver aquí, Jesús tenía su casa en Capernaum. O sea, él regresó ahí después de haber estado fuera algunos días y oyeron que estaba en casa. O sea, él moraba ahí. Y si revisamos en la Escritura podemos encontrar una serie de milagros que fueron hechos. ¿Y saben dónde fueron hechos? En Capernaum, porque fue ahí donde moraba Jesús. Y sí, él salía obviamente y recorría las demás aldeas y los demás lugares, pero regresaba ahí, él tenía ahí una casa. Y vemos muchísimos lugares fueron hechos ahí, muchas bendiciones fueron hechos ahí, y el pueblo de Capernaum y las personas que vivían fueron bendecidas. Y dice el versículo 2, bueno, el 1 dice, se oyó que estaba en casa, y continúa el 2, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Quiero que veamos lo que hacían estas personas o lo que ellos sentían. Dijeron, Jesús está de vuelta, Jesús está aquí en el pueblo, está aquí en Capernaum. Y dijeron, pues vamos a visitarlo el martes, o vamos a visitarlo el miércoles, o el jueves, o vamos mañana porque ahorita ya es muy noche, o sabes que no es muy temprano, déjame dormir un poquito más, son las 6, 7 de la mañana, ¿cómo me voy a levantar ahorita? No, ellos dicen que escucharon que estaba Jesús ahí, dice inmediatamente fueron para allá, no quisieron esperar nada, inmediatamente dijeron vamos con Jesús, vamos con Cristo cuando se hizo ese llamado. Yo no sé si todas las personas aquí hayan recibido a Cristo en sus vidas, pero Dios llama, Dios está a la puerta y Dios está tocando la vida de todas las personas, y es nuestra decisión si vamos a ser como las personas de Capernaum, que en cuanto escucharon que Jesús estaba ahí, inmediatamente respondieron al llamado, o tal vez podemos ser de otro tipo de personas que decimos, no, buscamos a Jesús el viernes, buscamos a Jesús la próxima semana, el año que viene, ahorita estoy bien con mi vida y ahorita no necesito a Cristo. Pero saben, hermanos, todos necesitamos a Cristo. No importa si somos ricos, no importa si somos pobres, no importa si estamos enfermos o si estamos bien de salud, no importa si somos famosos o si nadie nos conoce, todos necesitamos de Cristo en nuestras vidas. Porque inclusive dice una frase, estoy seguro que la han escuchado, que dice, lo único seguro que tenemos en esta vida, ¿qué es? Es la muerte. Y también hay otra que dice, en las trincheras no hay ateos. También, o sea, en las guerras, cuando uno está cerca de la muerte o cuando uno está en peligro, siempre es cuando uno corre y busca a Dios. Deberíamos de buscar a Dios en realidad todo el tiempo, siempre, no nada más cuando estamos con un padecimiento físico, cuando tenemos un padecimiento económico, cuando estamos tristes, cuando estamos en depresión. Deberíamos de buscar a Dios siempre, todo el tiempo, para que Dios bendijera nuestras vidas todo el tiempo, y no nada más que fuera así como una cuerda cuando nos estamos ahogando y salimos y ya nos sacó del ahogo y otra vez nos olvidamos de Jesús, nos olvidamos de Dios y ahí vamos y vamos por el mundo, por la vida, nos ensuciamos, nos revolcamos, caemos, tropezamos, y otra vez cuando estamos mal, otra vez nos acercamos con Jesús, y otra vez la cuerda, salimos un poquito. Pero es buscar a Dios todo el tiempo. Y estas personas, cuando buscaron a Jesús, ¿qué dice aquí este versículo 2? ¿Qué es lo que hacía Jesús? Dice que les daba dinero, o dice que ¿qué hacía? Dice, les predicaba la palabra. ¿Y por qué les predicaba la palabra? Porque la palabra de Dios tiene poder. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo se manifestó esa palabra de Dios en la vida de una persona. El día de ayer estaba compartiendo en el pasaje de Proverbios 4, hay una sección ahí donde dice que es medicina para los huesos.
que quita todos nuestros males, la palabra de Dios. Y es verdad, cuando hemos estado tristes aquí en la iglesia, no sé si a alguien le han compartido algún versículo y después de compartirle ese versículo se siente mejor. ¿Alguien le ha pasado eso? Tal vez en algún momento nos sentimos pecadores, nos sentimos muy mal, nos sentimos muy sucios, muy indignos, y después podemos leer en Romanos 8 donde dice: ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Y recordamos que el amor de Dios es más grande que todos nuestros defectos y todas nuestras fallas y todo lo que hacemos, porque tenemos la gracia de Dios que está en nuestras vidas. Y dice aquí que les predicaba la palabra. Entonces en el versículo 3 dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Ahora, si nosotros no fuéramos creyentes, si estuviéramos fuera de contexto, diríamos: ok, está Jesús predicando la palabra y le traen a un paralítico. ¿Qué no se supone que los enfermos o los paralíticos los llevan al hospital? ¿O con el médico o allá en algún otro lugar? ¿Por qué traen a un enfermo con Jesús? Es lo que podríamos pensar, como que la escena no corresponde. A lo mejor diríamos: bueno, si tú quieres ver una película, pues no vas a ir a un café, tú vas al cine. Si tú quieres, no sé, aprender a tocar un instrumento, no vas a ir a una alberca, sino vas a ir a una escuela de música. O buscas el lugar donde tú crees que vas a encontrar lo que tú estás necesitando. Ahora, ¿por qué estas personas trajeron al enfermo con Jesús? Porque estas personas tenían total fe y total confianza en que Jesús podía sanar a esta persona de su enfermedad. Ellos decían: bueno, Jesús no es un médico con un título, por así decirlo, pero la palabra de Dios tiene poder. Y hemos visto que Jesús hace grandes cosas. Y sabemos y confiamos plenamente en que si traemos a nuestro amigo que está enfermo, Dios va a hacer algo con él. No sabemos cómo, pero Dios lo va a hacer. Y eso fue lo que hicieron aquí. Dice que el paralítico era cargado por 4 personas. Yo debo de decir y debo de reconocer que este paralítico era muy afortunado y muy bendecido por tener a estas 4 personas que lo cargaron y que llevaron y que buscaron a través de todos los medios llevarlo a la presencia de Dios, para que Dios hiciera, porque ellos obviamente sabían que ellos en su fuerza y en su poder no podían sanarlo. Ellos a lo mejor pudieron haber sido grandes médicos, cirujanos, lo que hayan podido hacer, pero sabían que no podían sanar a esta persona. Entonces ellos dijeron: vamos a llevarlo con Cristo. Esto sucede también en nuestras vidas diarias. Nosotros conocemos de Dios, hemos visto su gloria, sus bendiciones, oraciones contestadas y lo que Él ha hecho en nosotros. Pero sabemos y tenemos familia y tenemos amigos que no conocen de Dios, o que han escuchado de Dios, porque prácticamente todas las personas han escuchado ese término Dios y han escuchado de Jesús, pero nunca han entrado en presencia de Jesús, de Cristo, de Dios. Nunca han tenido ese contacto o esa cercanía. Y tal vez nosotros lo que podríamos hacer es convertirnos en una de estas 4 personas y decir: yo tengo un amigo y yo lo voy a cargar para acercarlo, porque yo sé que él está enfermo. Y yo como persona, yo Alejandro, pues yo no lo puedo sanar de todos sus problemas que él trae, porque puede traer unos problemas en su familia muy, muy intensos, muy profundos, pero yo no puedo hacer nada. Si acaso amarlo, apoyarlo, pero lo que sí podemos hacer es buscar acercarlo a la presencia de Dios y que Dios obre, que sea Dios quien lo haga. Y eso es la importancia de invitar a personas a la iglesia. A veces nosotros no nos sentimos capaces de compartir de la palabra de Dios versículos allá afuera. A lo mejor nos da pena o nos sentimos incapaces o 1000 razones. Pero lo que sí podemos hacer es extender una invitación a las personas a que se acerquen a Cristo, que vengan a la iglesia. Y lo que quiero decir no es que cuando entren aquí en la iglesia se van a transformar mágicamente y todos van a ser sanados. No es entrar en presencia de la iglesia, sino es entrar en presencia de Cristo, entrar en presencia de Dios. Porque nosotros aquí, pues nosotros como cristianos no profesamos o no tratamos de expandir una religión, porque sabemos que la religión no salva. La religión es una cuestión de hombres. Lo que salva es Cristo, es su poder, es Él quien hace las cosas. Y nosotros podemos decirnos cristianos y vivir una vida totalmente diferente,
¿Por qué? Porque nada más somos religiosos, tenemos una religión, pero no vivimos en la cercanía o en la presencia de Dios. Y eso es lo importante, eso es lo que salva. Cristo salva. Y dice en el versículo 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Ahora, vamos a profundizar en este versículo 4. Dice que no podían acercarse a él a causa de una multitud. Obviamente había mucha gente ahí en la casa tratando de estar cerca de Jesús y escucharlo y así. Y nosotros cuando queremos acercar a alguien a Dios, cuando queremos compartirle del amor de Dios y de lo que ha hecho con nosotros, mucha gente, hay una multitud que nos lo impide. No sé si alguien aquí ha invitado a una persona a la iglesia y esa persona después le dice, ¿y sabes qué? Mi tío, mi tía, el primo, el familiar o algo así me invitó de última hora y no voy a poder ir. ¿Alguien le ha pasado eso? De que le cancelan y luego que algo se atraviesa o de que vienen en camino pero se les ponchó una llanta o algo así pasó. Ok. ¿Por qué creen que Satanás no quiere que las personas lleguen aquí? Porque cuando las personas se acercan y empiezan a escuchar la palabra, pueden ser transformadas y tocadas por Cristo. Satanás a él no le interesa que las personas se acerquen a Dios. Pero si a ti te interesa, te interesa que tu amigo, tu familiar, quien sea, se acerque a Dios, hay que hacer un esfuerzo. Tal vez sería bueno cuando invitamos a alguien a la iglesia, tal vez ir por ellos. Yo sé que muchos de aquí lo han hecho y eso les ha funcionado un poquito mejor a algunos, ¿o no? A lo mejor podemos hacer el esfuerzo por ir por ellos, invitarlos, siempre conscientes de lo que vemos aquí, que nosotros no podemos tomar decisiones por ellos, ni cambiar sus vidas, ni hacer nada, simplemente invitarlos y cada persona va a tomar su decisión si se acepta a Cristo o no. Pero luchemos contra una multitud o contra lo que se nos ponga enfrente por acercar a las personas a Cristo. Tengamos esa fe de esos 4 que ellos tenían. Y dice que descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Ellos se tuvieron que esforzar. Créanme que, para empezar, ¿quién de aquí puede decir que se puede trepar a un techo? Sí, nada más. Es difícil, pero subirse y luego subir a otra persona y luego abrir arriba y luego estarlo bajando, yo creo que me imagino con cuerdas y todo eso, es un trabajo pesado. Pero ¿qué fue lo que los movió? Su fe y su amor por esta persona. Nosotros tenemos fe y tenemos amor por las personas que no conocen de Dios. Si la tenemos, entonces hay que trabajar para traerlos a Cristo. Dice en el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, y luego aquí hay algo que nos puede otra vez chocar. El hombre no podía caminar, era paralítico, lo traen con Jesús y Jesús, en vez de decirle, ya puedes caminar, ya estás sanado de las piernas, Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y en lo mejor podríamos chocar y decir, ¿qué aquí no hay algo mal en esta escena? Lo trajimos para que Jesús le quitara la parálisis, no para que le perdonara sus pecados. ¿O qué fue lo que pasó aquí? Así nosotros muchas veces cuando nos acercamos a Dios no buscando conocerlo a Él, no nos acercamos buscando estar en su presencia, sino que nos acercamos porque tenemos una situación que queremos que Dios nos arregle. Por esa razón nos acercamos a Dios, en vez de decir, Dios, me acerco contigo porque te quiero conocer, quiero que transformes mi vida, quiero que obres en mí. Nos acercamos y decimos, Dios, dame 1,000 pesos porque los necesito ya. Y nos acercamos diciendo otras cosas. Incluso es muy común que hay, ¿cómo se llama esta palabra? Que personas que hacen mandas. ¿Sí lo han escuchado eso? Y le dicen, Dios, si tú me das esto, yo voy y yo hago esto. Es como un intercambio de favores. Y he escuchado personas que dicen, no, es que yo el mes que viene o el año que viene yo tengo que ir caminando hasta un lugar muy lejano porque yo le prometí a Dios que yo iba a hacer esto si Él me hacía lo otro. O se tienen que ir de rodillas, se tienen que ir sufriendo, tienen que ir padeciendo, haciendo muchas cosas.
Ahora, Dios se interesa en que nosotros nos lastimemos las rodillas o que nosotros caminemos distancias muy grandes y todo eso. Dios en lo que se interesa realmente es en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Él quiere tener una relación con nosotros, no que nosotros vayamos y hagamos algo por allá afuera, sino es tener una relación y estar a fin de cuentas en lo mismo, en presencia de Dios. Y otra cosa importante aquí, en otras secciones, en Lucas, Juan o aquí mismo en Marcos, en otros pasajes, cuando Jesús sanaba a alguien, era porque esta persona se acercaba y le decía: Señor, si tú quieres puedo ser sano. O le decía: Señor, si tú puedes, porque había otro que era un poco incrédulo, le decía: si tú puedes, pues sáname. Y siempre se acercaban con las personas ellos mismos y le hablaban a Jesús directamente y le pedían. Ahora, aquí quien se acercó o a quien trajeron fue un hombre que no tenía mucha fe, en realidad podríamos pensar, porque dice aquí que vio la fe de ellos, o sea, es plural, no dice vio la fe de él, el paralítico, sino la de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que lo cargaban. Entonces, ¿qué veo yo aquí o qué podemos aprender aquí? Que la oración, y cuando nosotros pedimos por alguien, por un hermano, por una persona, un familiar, Dios contesta esas oraciones. Dios nos escucha. ¿Por qué? Porque somos nosotros pidiendo y orando con fe a Dios y diciéndole: Señor, por favor, ayuda a esta persona que está pasando por esto. Y dice aquí que Jesús, al ver la fe de ellos, obró la vida de él, del paralítico. Entonces, seamos conscientes y creamos realmente con todo nuestro corazón, porque está escrito aquí en la Biblia, que si nosotros oramos por alguien, un padecimiento que tenga o lo que sea, Dios se va a manifestar, se puede manifestar en la vida de esa persona. A lo mejor no en la forma en que nosotros creemos o en la forma que nosotros pensamos, porque incluso he visto videos en iglesias, no sé si los han visto, que dicen: yo declaro que esta persona va a hacer esto, y se desmayan. ¿Sí lo han visto? Y decimos: yo declaro, yo digo que va a pasar esto y así. Y incluso hay un video que a mí, no sé si me da un poco de risa, tristeza, enojo, que dice: vamos a poner una línea aquí en medio, y dice: traten de pasar por aquí, tratan de pasar y se caen. ¿Sí han visto esos videos? Ahora, Dios no es como el genio de la lámpara mágica, y que nosotros le mandamos y le damos órdenes a Dios y que le decimos qué es lo que va a hacer Él, sino nosotros actuamos en fe y Dios obra. Así como estos 4 hombres actuaron en fe y Jesús obró, Jesús lo hizo. Y a lo mejor les podría chocar un poco, porque ellos lo llevaron para sanarlo de las piernas, y Jesús lo que le dijo: tus pecados son perdonados. Entonces nosotros, cuando pedimos, tal vez no nos corresponde algo, decimos: es que yo he orado y orado y orado y le he pedido a Dios y Dios no me contesta, o Dios no escucha, o qué es lo que pasa. Dios está orando, Dios nos oye, pero Dios obra en su forma y en su tiempo, no en el tiempo de nosotros, y en formas que nosotros no podemos comprender. Ahora, ¿por qué Jesús le dijo que sus pecados eran perdonados? ¿Creen que Jesús no sabía que él no podía caminar? Obviamente Jesús sabía que él no podía caminar. No creo que alguien en ese lugar haya dicho: miren, esa persona está tan cansado que no quiere caminar y lo trajeron en una cama porque no tiene fuerzas. No, todos estaban conscientes de lo que él era. Pero si Jesús le dijo: tus pecados son perdonados, fue ¿por qué? Porque él estaba interesado primeramente en nuestras vidas espirituales. Nosotros, cuando nos acercamos a Cristo, ¿qué es lo primero que hacemos? Es aceptar a Cristo en nuestras vidas, es reconocerlo como nuestro Señor y que nuestros pecados sean perdonados. Y después las cosas van a ir cambiando. Ayer les compartí también en Proverbios a los jóvenes el pasaje que dice que los justos serán como la aurora, como una luz que tendrá una luz que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nosotros, cuando nos acercamos al principio a Dios, a lo mejor nuestra vida está como en tinieblas o está en la oscuridad alrededor, y lo aceptamos, lo conocemos,
Y ya tenemos esperanza, ya tenemos fe. Y después esa fe y esa esperanza va creciendo y va aumentando. Y empezamos a tomar buenas decisiones, la oscuridad alrededor se empieza a disipar y nuestras vidas van mejorando y se va haciendo luz cada día más hasta que el día es perfecto. Es así también en nuestras vidas. Nosotros nos vamos acercando a Dios, entre más estamos en su presencia, nuestras vidas se van esclareciendo más. Si nosotros nos alejamos de la presencia de Dios, porque también puede pasar en reversa, de que decidimos no buscarlo, nuestras vidas se pueden entenebrecer, ir oscureciendo otra vez poco a poco. ¿Por qué? Porque no estamos en la luz de Dios. Y dice, vamos a proseguir. Después de que Jesús le dijo que sus pecados eran perdonados, en el versículo 6 dice: estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Miren, dice aquí que estaban sentados algunos de los escribas. En otros pasajes, porque este mismo pasaje se relaciona en Mateo 9 y en Lucas 5, dice que las personas que estaban ahí eran también eran fariseos, eran religiosos, escribas, había de todo tipo de personas ahí. Y también, fíjense, muchas de esas personas de ahí no estaban a lo mejor como para conocer más de Dios, sino estaban ahí como, no sabemos exactamente qué razón estaban ahí, pero lo que sí estaban haciendo era estorbar, porque eran parte de la multitud y que no permitían que el paralítico pasara. Porque había muchas personas ahí que nada más estaban como tapando o estorbando, haciendo como un bloque de multitud. Y muchas veces en la iglesia puede haber de todo tipo de personas y personas que hacen o bloquean que a lo mejor otras personas conozcan de Cristo. Les voy a compartir un pequeño testimonio que a mí se me hizo un poco triste, o no sé cómo decirlo, la verdad, pero pasa. Tengo una amiga que, bueno, ya le invitaba a la iglesia y me compartió su testimonio, porque yo le dije, bueno, ya te había platicado de Cristo o algo, ¿sabes algo de él? Y me dice, yo crecí, cuando yo era niña, con mi mejor amiga, era mi vecina, y ella era cristiana, y sí, pues ella me invitaba a la iglesia y así, pero su familia siempre me criticaba y me decía cosas y me tachaba de que yo era pecador, y me trataban muy mal y me juzgaban y me hacían muchas cosas. Y me dice, y pues es difícil acercarme a Dios o conocerlo más de Él, porque pues yo nada más me he sentido juzgado, me he sentido atacado por cristianos. Y la vida de esos cristianos pues no era para nada ejemplar. No quiero andar ahí en las cuestiones de lo que era. Entonces, a lo mejor nosotros podemos estar siendo una piedra de tropiezo o algo con nuestras acciones allá afuera, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en donde sea que andemos, para que las personas no conozcan de Cristo. Pero queremos ser de los 4 que traen personas a la presencia de Dios, o queremos ser de los fariseos, escribas religiosos que bloqueaban el paso para otras personas. Esos tipos de personas eran las que estaban ahí congregadas, ahí en ese mismo lugar en donde estaba Jesús. ¿Y qué estaban haciendo estas personas? Dice, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Estoy en versículo 7. ¿Por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahora, dice que cavilaban en sus corazones. Busqué la definición de la palabra cavilar, porque no estaba muy seguro de lo que significaba, y encontré en el diccionario, dice cavilar, reflexionar con preocupación e insistencia o de forma profunda y minuciosa sobre algo. Entonces ellos reflexionaban y se preocupaban profundamente y minuciosamente de por qué Jesús le había dicho que lo perdonaba. Decía, ¿por qué perdonaste a este hombre? ¿Y tú quién eres? Entonces eran personas que creían en Jesús, porque obviamente él estaba ahí, pero no le creían a Jesús, no creían lo que él podía hacer. Nosotros podemos creer en Dios y podemos no creer la palabra de Dios. Podemos decir, sí, yo creo en Dios y yo me congrego, y etcétera, etcétera, pero pues no creo exactamente lo que dice aquí, o simplemente no estoy de acuerdo, y como no estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia, pues yo digo que no.
entonces no le creo a Dios. Entonces eso eran estas personas y reflexionaban profundamente en eso. ¿Por qué Jesús le había dicho eso? Y volvemos al mismo punto. Si no tenían fe, si no le creían a Jesús, entonces ¿qué estaban haciendo esas personas ahí? Esa es otra incongruencia que nos puede aparecer en este pasaje. Tenemos muchas incongruencias que nos podrían chocar ahí. Si tú no le crees a Dios, entonces ¿qué estabas haciendo ahí? ¿No estabas buscando conocerlo, su gloria, o qué es lo que estabas buscando? Y dice en el versículo 8: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? O sea, hasta Jesús reflexionó y les dijo: ¿por qué hacen eso? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Nosotros, aquí en la iglesia, y reflexionemos, para cada uno, ¿nosotros le creemos a Jesús? ¿Le creemos a Cristo? O a lo mejor nada más nos congregamos, sí venimos los domingos, participamos, pero no le creemos realmente a Dios. Y Jesús, ¿qué es lo que dice? ¿Por qué cavilas así en tu corazón? A lo mejor nosotros estamos pasando eso. Tal vez no creemos que Dios nos pueda sacar de cierto problema. O ya pasamos mucho tiempo en ese problema y pues, yo creo que a Dios no le importa. O Dios no puede hacer nada. O no sé qué cosa puede andar en nuestros pensamientos. Y Jesús nos dice: ¿por qué piensas eso? ¿Por qué cavilas así en tu corazón? Y después de eso Jesús se manifiesta y les hace una pregunta. Y les dice: ¿qué es más fácil? ¿Perdonar al enfermo o sanarlo? Y muchas personas pueden decir, obviamente, bueno, pues las palabras es fácil decirlas, ¿no? Pues yo puedo decirte perdono. Pero ¿y la acción en realidad? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? En el 8, lo voy a volver a repetir, dice: ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús obró con poder. ¿Y qué fue lo que hizo? Quiero que veamos y analicemos la forma en que obró en esta persona. No se acercó y sacó los instrumentos de medicina y lo abrió, lo tocó, o no puso sus manos sobre él. Pudo haber hecho eso y pudo haberlo hecho de 1000 formas. Pero la forma que él decidió sanarlo fue a través de su palabra. Y él dijo: yo te digo, y dice ahí, te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús ni siquiera se acercó a tocarlo, porque ese no era el punto. En otros casos sí se acercó a tocar a la persona para mostrar otras cuestiones, pero aquí él mostró su poder a través de su palabra, y su palabra fue la que obró en esa persona. Y así en nuestras vidas también es la palabra de Dios la que obra en nosotros. A lo mejor alguien puede decir: no, pues ¿para qué me congrego en la iglesia si aquí Jesús no está físicamente? Si Jesús aquí, yo no lo puedo tocar así como en carne y hueso. Son simplemente personas, son hombres pecadores y vanos y que nada más hablan y así. Bueno, sí somos pecadores y tenemos muchas fallas y todo eso, pero no hablamos de lo nuestro, sino hablamos de la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que tiene poder. Y cuando dejamos que esa palabra de Dios sobre nuestras vidas es cuando podemos ser sanados y transformados. Y Dios nos ayuda en nuestra incredulidad, porque estos hombres, escribas, fariseos, religiosos, no creían. Entonces Él les dijo: ¿por qué creen así en sus corazones? ¿Y qué es más fácil hacer? Y Él les mostró su poder, se manifestó en sus vidas. Y muchos, y tristemente muchos de ellos, después de que Jesús hizo ese milagro, siguieron sin creer, o siguieron sin convertirse a Dios, sin estar en su presencia. Y eso pasa también en nosotros, en cada uno de nosotros. ¿Quién no ha tenido una oración contestada alguna vez? Yo creo que todos aquí alguna vez Dios nos ha contestado una oración, ¿no? Dios se ha manifestado en nuestras vidas de alguna forma, o con poder. Y lo vemos y después se nos olvida, y otra vez dudamos y tambaleamos.
y no nos acercamos a Dios, a pesar de que le pedimos alguna vez algo a Dios y clamamos y nos arrodillamos y a veces hasta lloramos y Dios lo hizo, nuestra vida no sufrió ninguna transformación. Fuimos como esos escribas, fariseos religiosos que vieron el poder de Jesús, pero no fueron transformados más allá, simplemente vieron una acción que sucedió. Y fue algo grande el haber visto cómo Dios obró. Y nosotros podemos ver cosas en nuestras vidas de cómo Dios obra poderosamente. Y aún así lo vemos y no creemos. O creemos, pues sí, pero no hay algo que nosotros nos mueva a buscar a Cristo. Y dice, entonces fue en el 11 y te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahora, quiero también marcar algo porque ya estamos terminando. Cuando Dios se interesa en nosotros y primeramente es la vida espiritual y nuestros pecados y todas las fallas que tenemos, eso es lo primero para Él, nuestros corazones. No significa que nos vaya a dejar siempre padeciendo, porque a lo mejor podríamos decir, bueno, es que entonces Dios quiere que sufra y que yo esté enfermo todo el tiempo y que todo el tiempo tenga deudas y problemas y mil cosas, porque Jesús nunca sanó al paralítico. Jesús sí lo sanó, eso vino después. Y se cumple la palabra en otro pasaje donde dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando nosotros buscamos a Dios de todo corazón, como David, como empezamos esta predicación, ¿se acuerdan que decía David? Yo lo que le he demandado a Dios es estar en su presencia, estar en su casa. Cuando nosotros tenemos ese corazón como David, en que lo que nos interesa es estar en presencia con Cristo, con Dios, con Él, y buscamos el reino de Dios, buscamos su justicia, lo conocemos, entonces su palabra va obrando en nosotros, la luz empieza a aumentar como la aurora hasta que el día es perfecto, y entonces posteriormente todas las demás cosas se van pasando. No todos nuestros problemas y no todas nuestras enfermedades se van en esta vida. Inclusive Pablo escribe que dice, hasta 3 veces le he rogado que me quite este aguijón de mi carne. ¿Y qué es lo que me ha dicho Dios? Dios me dijo, bástate mi gracia. ¿Se recuerdan ese pasaje? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, nosotros iremos mejorando, sanados, pero cuando sea el día perfecto o cuando estemos completamente bien, sin problemas y sin dolor y sin nada, va a ser precisamente cuando estemos allá en la presencia de Dios, allá con Dios, cerca de Él. Y quiero que no se despeguen de este pasaje, porque quiero que vayamos a Apocalipsis 21, pero no pierdan este pasaje porque vamos a terminar con el último versículo. Apocalipsis 21. Ok, todos han leído Apocalipsis 21, versículo 1, del 1 al 5. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Aquí, bueno, para estar en contexto, ya estamos hablando del fin del mundo, cuando ya pasaron todas las cosas. Y dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesto como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará, limpiará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas.
Entonces, ¿cuándo nos dice el Señor que ya no habrá más muerte ni más dolor? En aquel entonces, cuando estemos ya en su presencia y su reino sea establecido. Mientras tanto, aquí nosotros debemos de buscar a Dios todos los días. Ahí dice que en ese momento Dios mismo estará con ellos, así lo dice ahí. Nosotros debemos de buscar en nuestras vidas el rostro de Dios, estarlo buscando constantemente, porque salimos allá al mundo. A mí me acaban de asaltar hace como 2 semanas, 2, 3 semanas, ya no sé cuánto fue, a mí, a mi papá y a mí, y estamos cruzando el puente y salieron 3 y ya el último me pone la pistola en la cabeza y nos dice los dos, aquí se van a morir. Y bueno, yo no tuve miedo en realidad, porque yo si muero pues voy con Dios. No me preocupé en realidad por esas cosas. Perdí mi teléfono y mi papá también, y bueno, cosas materiales. Y a lo mejor nos podemos congregar aquí un domingo y en la tarde nos pueden pasar cosas. Sí, estamos en este mundo está lleno de pecado y problemas y dolor. Y Jesús mismo lo dijo, Jesús les dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero también les dijo, confiad, porque yo he vencido el mundo. Entonces, cuando estamos con Cristo, podemos vencer todas esas cosas que nos pasan allá afuera, y mantenernos firmes en su camino. Y no importa si nos viene una enfermedad, si nos viene un dolor, si nos viene una pérdida de un familiar, de alguien cercano, no importa lo que se nos venga, Cristo va a estar ahí. Dios va a estar siempre presente en nuestras vidas. Y no importa lo que sea, nada nos va a separar de su amor. Nada ni nadie. Dice la Escritura en Juan 10 que estamos en las manos de Dios y que nadie nos puede arrebatar de ahí. Nada ni nadie. Entonces, para terminar, en Marcos 2, el versículo 12, para finalizar. ¿Ya estamos todos ahí de regreso? Desde el 11 voy a leer. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Y quiero terminar con eso, que dice, glorificaron a Dios. Nosotros oramos, Dios responde, obra nuestras vidas, somos transformados, y a veces nos olvidamos de darle las gracias a Dios, nos olvidamos de darle la gloria a Él. Y alguien dice, oye, qué bien hiciste esto, qué bien te salió lo otro. Y dicen, sí, pues es que soy súper bueno, soy muy increíble yo. Cuando a lo mejor momentos antes estamos súper preocupados, pero es Dios quien hizo las cosas y debemos siempre darle la gloria a Él, siempre alabarlo. Si alguien se pregunta por qué cantamos estas canciones siempre en la iglesia, al principio, al final y todo eso, porque glorificamos a Dios de lo que Él ha hecho en nuestras vidas y de lo que seguirá haciendo siempre y de que nos seguirá maravillando. Veces que no podemos ni contar. Dice en Juan, al terminar el libro, si escribiéramos todas las cosas que hizo Jesús, todos sus milagros, no cabrían en los libros, o sea, no se puede. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho cosas increíbles, maravillosas. ¿Y saben de dónde las ha hecho? En nosotros, por amor. Le invito a que incline su rostro. Vamos a orar para terminar. Quique, ¿podrías pasar el teclado? Oremos. Señor Padre, gracias te damos porque hoy podemos reflexionar y podemos ver que tú has hecho maravillas en nuestras vidas. A veces lo olvidamos, a veces somos como los escribas o los religiosos, los fariseos, en que vemos tu poder, pero después volvemos a dudar de ti. ¿Cómo podremos dudar de ti, Señor? Si tú lo has hecho una y otra vez. Lo hiciste con diferentes personas y lo has hecho con nosotros y lo hemos visto. Te pedimos que no nos permitas dudar de ti,
ni que tambaleemos, ni que tropecemos, Señor. Sabemos que en la vida de este mundo tendremos aflicción, que tendremos dolor, pero sabemos que en ti, en tu presencia hay plenitud de gozo, y queremos estar ahí, donde hay gozo, donde hay alegría, siempre con los ojos puestos en ti. No queremos pensar en el dinero, en la fama, en todas las demás cosas que tal vez buscamos, que es natural en nosotros como hombres, sino que queremos buscar primeramente tu reino, Señor, tu justicia, ser de bendición a otras personas, ser como esos 4 que hicieron ese esfuerzo por cargar a ese hombre y llevarlo a ti. Y tú lo hiciste. Si esos 4 hombres no hubieran hecho eso, no sabemos qué hubiera pasado con ese enfermo. Nosotros también queremos ser instrumentos de bendición, Señor, que eso sea en nuestras vidas, que nosotros no seamos tropiezo, que no seamos como esa multitud que obstruye el paso para otros, para los enfermos, sino que nosotros seamos quienes carguen con eso, porque si nos has hecho fuertes, utilicemos esa fuerza para sostener a otros. Y sabemos que no somos dignos porque tenemos muchas fallas, pero tú nos vas a ir puliendo. Señor, aquí está nuestro corazón y te lo entregamos a ti, Padre. Yo no sé si hay alguien aquí que no te conozca, que nunca te haya aceptado en su corazón. Quisiera abrir ese tiempo y preguntar aquí en la iglesia si hay alguien que nunca haya aceptado a Cristo en su vida, en su corazón, si pudiera simplemente levantar la mano. Y Dios ve, Dios es el que obra. No soy yo, no es Kike en el teclado, no somos las personas aquí. Es simplemente para mostrarle a Dios que aquí estamos, decirle: aquí estoy, Señor. Y sí he pecado y he fallado, pero te necesito, lo reconozco. Entra en mi vida, entra en mi corazón. Y por los que ya te conocemos, Señor, que no permitas que nos enfriemos, porque a veces ponemos nuestros ojos en otras cosas y nos distanciamos de ti. Yo te pido que pongas un lazo fuerte sobre nosotros y que siempre tengamos ese fuego tuyo en nuestros corazones, en nuestra vida. Siempre anhelemos más y más, que tengamos ese corazón que tenía David, que nuestro corazón sea conforme al tuyo, Señor. Danos un corazón de carne y abierto para comprenderte y ver los problemas y lo que podemos hacer para ayudar. Guíanos, ayúdanos a perdonar y a guiarnos siempre en sabiduría y en rectitud, Señor. Tal vez nosotros no tenemos parálisis en nuestras piernas, pero sí tal vez tenemos parálisis en nuestro corazón. Que tu palabra nos diga, Señor, que nuestro corazón vuelva a latir y se vuelva a interesar por las personas y aprenda a perdonar y hacer las cosas como deben de ser, como tú nos has enseñado, Señor. Y vuelvo a preguntar si hubiera alguien aquí que quisiera aceptar a Cristo, simplemente levante su mano. Señor, ponemos todas las cosas en ti porque te necesitamos. Te pido por todas las personas que están aquí en esta iglesia, en esta congregación, por nuestras familias, por los amigos, por los que están fuera también, porque un día puedan venir a conocerte. Alabamos a tu nombre, a ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Confiamos en ti, tú eres todopoderoso y grande. En el nombre todopoderoso de tu Cristo Jesús, solo esta mañana. Amén.